Bueno, les comentaba antes que dado que soy cardióloga clínica, voy a hacer un abordaje pues principalmente desde la práctica diaria y pues es un tema que como mis compañeros han dicho pues plantea diferentes debates actualmente en el marco de los resultados recientes, principalmente del estudio Revive, pero es importante que todos conozcamos un poco, pues, qué hay detrás de la viabilidad, cómo se ha venido utilizando y para qué nos ha funcionado hasta este momento. No tengo conflictos de interés para esta presentación y pues dado que es una pregunta categórica, yo sí quisiera decir que la conclusión para este momento de esta conferencia es que estos estudios todavía tienen utilidad en la práctica clínica. Y para eso, pues quiero ilustrar a través de un caso común y corriente de los que llegan a clínica de falla cardíaca, un paciente de 64 años que llega con síntomas y signos típicos de insuficiencia cardíaca, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, de una instauración relativamente reciente en un paciente con factores de riesgo cardiovascular, principalmente un tabaquismo pesado, diabetes, sobrepeso, sedentarismo. Ustedes pueden ver aquí, además de los factores de riesgo cardiovascular, que este paciente tiene un electrocardiograma donde es llamativa la onda Q en V1, V2 y V3, donde pues está reflejándonos probablemente una zona de necrosis de un evento que probablemente pudo estar inadvertido por este paciente que está debutando simplemente con este cuadro clínico. Este es el ecocardiograma del paciente donde se destaca una FEBI del 35% de eyección con un adelgazamiento en la zona de la punta que se puede ver pues asociada a una marcada hipoquinesia, que también se puede valorar tanto en el eje corto como en el dos cámaras. Y aquí entonces algo muy importante y que a mí me da muchísimo gusto poder decir es que en este paciente pues tenemos mucho por hacer porque todas las comorbilidades deben estar cubiertas. Este era un paciente que no tenía muchos controles clínicos, entonces tenía diferentes enfermedades muy desatendidas, pero sabemos que ahora además los pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca han demostrado un cambio sustancial en el pronóstico de estos pacientes y esto es un mensaje que siempre debe quedar, particularmente en esos pacientes que están debutando con insuficiencia cardíaca y que llegan a nuestras manos. Porque es importante también decir que ahora las guías nos mencionan que debemos hacer una titulación simultánea en lugar de hacer la titulación tradicional que se hacía de forma secuencial, de tal manera que los pacientes deban estar titulados sobre el primer mes de contacto con el equipo médico y con el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Pero es aquí entonces donde vemos, además del tratamiento médico que tenemos todos muy claro, entonces acá es donde tenemos que ver qué vamos a hacer con relación a la etiología de la insuficiencia cardíaca de este paciente y de acuerdo con las imágenes que ya hemos visto, pues este es un paciente que probablemente tiene una etiología isquémica, pero que ahorita no está llegando con un síndrome coronario agudo. Entonces los estudios de viabilidad pues están enfocados en qué queremos mirar y qué es lo que queremos mirar, la probabilidad de tener una reversión de esa disfunción ventricular a través de la valoración de un tejido que sea probablemente viable o que sea un tejido miocárdico que también esté a riesgo, pero saber si este tejido es recuperable o no lo es y qué grado de cicatriz probablemente hay al lado de ese tejido. Entonces, ese concepto de la viabilidad miocárdica pues, se originó a partir de la mejoría que se veía en ciertos parámetros después de una revascularización, principalmente en términos de la función ventricular, pero también asociado a mejoría de síntomas de pacientes, principalmente la clase funcional, y esto pues probablemente ligado a la supervivencia de los pacientes. Y la viabilidad miocárdica pues nos habla de la presencia de miocitos, que sean células que estén indemnes, todavía funcionales desde el punto de vista celular y metabólico, que estén vivas y que pueden estar teniendo una contractilidad reducida o nula por la presencia de pues, diferentes cambios a nivel del tejido que se pueden presentar principalmente en el marco de la enfermedad coronaria. Y se subdivide a su vez en dos grandes como categorías que son la hibernación y el aturdimiento, y estos dos fenómenos igualmente pueden estar coexistiendo en el mismo paciente. Entonces vamos a hablar de la disfunción contráctil, que es la que está pues generando en el caso clínico de este paciente
una insuficiencia cardíaca sintomática que acaba de debutar. Y los mecanismos son la disfunción de la disfunción contráctil, son la isquemia aguda, la disfunción posisquémica transitoria, la disfunción contráctil adaptativa, y esto puede evolucionar hacia la muerte celular, el remodelado del miocardio que está a distancia y producir estos cambios que pueden ser irreversibles. Entonces, en función de estas definiciones, pues hablemos sobre qué es el aturdimiento miocárdico. Ese aturdimiento miocárdico hace referencia a la disfunción contráctil persistente que se genera pues en una fase posisquémica después de una interrupción de flujo que probablemente pues puede ser recuperable o reversible. Y la hibernación hace referencia a una disfunción crónica que hace más parte como de un fenómeno adaptativo de los miocardios ante una reducción significativa del flujo y que esto pues también puede tener una fase de recuperación y son conceptos introducidos, como he dicho, desde los años 80. Entonces los estudios de viabilidad miocárdica más utilizados son el ecocardiograma de estrés con dobutamina, que tiene un protocolo diferente al de la provocación de isquemia, con una dosis que es inferior y que nos va a reflejar la reserva contráctil de ese miocardio en función de diferentes respuestas que ahorita vamos a ver rápidamente. La perfusión miocárdica con SPECT gatillado también nos ayuda a delimitar el tejido vivo versus el tejido necrótico, nos ayuda a encontrar la localización y la extensión en porcentaje de ese daño, midiendo pues el flujo y la viabilidad de esos segmentos, la perfusión y la contractilidad. Otro de los estudios es el PET, principalmente con FDG, que nos permite caracterizar la fisiología relacionada con el flujo y el metabolismo medidos por separado para poder encontrar, de acuerdo con el consumo energético de esas células, la posibilidad de que estén vivas, que tengan un metabolismo alterado simplemente por los fenómenos como la hibernación o si estamos enfrentados ante células que son metabólicamente inactivas. Y la cardiorresonancia, que pues nos va a aportar mucho desde el punto de vista anatómico y funcional, pero sobre todo también desde el punto de vista de la perfusión a través de diferentes secuencias que se pueden dar con fármacos como la adenosina, la dobutamina, y que pues también nos va a proporcionar información en diagnóstico diferencial de pacientes con insuficiencia cardíaca de nuevo. Recordemos rápidamente que el miocardio está dividido desde el punto de vista de las imágenes de una forma estándar a través de diferentes segmentos que corresponden con las arterias coronarias. Ustedes pueden ver aquí en los diferentes planos, en el color rojo la descendente anterior, el verde corresponde a la coronaria derecha y en amarillo la circunfleja. Y podemos verlo tanto en paraesternal eje largo como en 4 cámaras, 2 cámaras y los ejes cortos. Y también acá una aproximación desde el punto de vista tridimensional de todos esos segmentos que son los que nos van a determinar si hay viabilidad en general cuando se tienen más de 4 segmentos viables. Es importante mencionar, como lo decía el doctor Buitrago ahora, que las guías de práctica clínica pues de momento contemplan la necesidad de realizar estudios inductores de isquemia y de viabilidad miocárdica y que de hecho no lo tengo en una gráfica, pero por ejemplo el rol de la resonancia para los pacientes que tienen una sospecha de viabilidad en pacientes isquémicos pues está determinado en estas guías, incluso desde el 2014 en la guía anterior. Aquí podemos ver en esta gráfica que relaciona con colores los diferentes estudios que se pueden realizar y encontrando pues el porcentaje de especificidad y el valor predictivo negativo de los diferentes estudios, sabiendo que todos tienen diferentes limitaciones. Relacionando el ecocardiograma con dobutamina en el test de viabilidad, pues es importante tener presente que hay un porcentaje de pacientes, entre el 20 y el 30% de pacientes que pueden tener una ventana acústica limitada que por supuesto va a limitar el rendimiento diagnóstico de este estudio y eso pues hace que tenga que ser elegible otro tipo de metodología para poder interpretarlo. Pero en términos generales, si se tiene un paciente con una buena ventana acústica, estos pacientes pues van a tener la posibilidad de llegar a diagnóstico de viabilidad por ecocardiograma, a través de la respuesta que se da ante el reposo versus la dosis inicial de dobutamina y la dosis máxima de dobutamina. Entonces tenemos
una viabilidad que puede estar condicionada porque en reposo hay un miocardio o unos segmentos hipocontráctiles o akinéticos que con la dosis inicial pueden permanecer hipokinéticos o akinéticos y que con la dosis tope pueden tener una contractilidad incrementada. O por ejemplo, la respuesta bifásica, que es una respuesta de un miocardio que está en reposo hipocontráctil o akinético, que mejora la contractilidad con las dosis bajas, pero que vuelve a empeorar cuando se llega a las dosis pico. Y hay diferentes estudios que relacionan esta respuesta bifásica con una potencialidad de mayor viabilidad de esos segmentos. También en el ecocardiograma es importante precisar que hay zonas que tienen adelgazamiento y se dice que aproximadamente los que tienen menos de 6 milímetros son zonas que probablemente no van a ser zonas viables. Con relación al SPECT o a la medicina nuclear, que también pues está ampliamente utilizado y pues también es relativamente disponible, pues es importante saber que va a relacionar también esos segmentos de perfusión con segmentos de contracción y en el SPECT gatillado es capaz de valorar también el engrosamiento y el desplazamiento de esos diferentes segmentos, mostrándonos pues en los mapas un código de colores donde, por ejemplo, para el caso de este paciente, donde tiene una arteria descendente anterior ocluida, pues nos muestra unas zonas con una captación muy bajita y una zona pues también de necrosis donde podríamos pensar a priori que pues este paciente no tiene viabilidad en ese segmento. Y aquí es importante también considerar que una de las limitaciones que puede tener esta técnica es que en pacientes en los que exista una baja captación, ocasionalmente eso puede corresponder también a un miocardio hibernado y no necesariamente a un miocardio que esté completamente inviable. Y por ejemplo, para este mismo caso clínico, que fue revascularizado posteriormente, aún con estas imágenes que aparentaban no tener viabilidad, pues se encontró que 3 meses después de la revascularización, este paciente tenía una recuperación importante de esos segmentos que se veían perdidos. Y aquí pues uno de los aprendizajes o algo que hay que tener en cuenta es que cuanto más cerca se haga este tipo de técnica al momento del síndrome coronario, puede haber unos resultados erráticos porque puede haber una disminución de esa captación por un miocardio que esté aturdido, que esté hibernante y que tenga todavía isquemia residual, con lo cual pues es importante no adelantarnos en un posinfarto a la precocidad de estas evaluaciones. Con relación a la cardioresonancia, entonces, pues es un examen que ha demostrado pues diferentes ventajas en muchos niveles y uno de ellos comparado con las técnicas de medicina nuclear es que no tiene radiación ionizante y que nos aporta una información pues muy precisa sobre el tejido cardíaco, nos da información, como mencionaba antes, del diagnóstico diferencial en pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente pacientes de novo. Y fíjense ustedes cómo en esta gráfica del lado derecho, pues se puede ver el realce tardío con gadolinio, donde nos delimita la zona del infarto y es capaz de darnos una aproximación muy cercana al tamaño de esa cicatriz, pero también pues tiene relación o tiene mejor información sobre oclusiones microvasculares, sobre el edema miocárdico en diferentes contextos y por supuesto sobre la isquemia inducible, además antes de que en una fase pues precoz de la cascada isquémica del miocardio y esto es importante. Y esta resonancia pues ha tenido validación con estudios de histología donde ustedes pueden ver aquí del lado izquierdo cómo se correlaciona el tejido con las imágenes, incluso con tanto detalle, y pues eso nos permite tener un gran valor dentro de estas imágenes, que pues la limitación que tiene es la disponibilidad, los costos y la necesidad de un entrenamiento especial para realizarlo. En el paciente que les mencionaba, entonces teníamos una imagen de onda Q en el electrocardiograma y aquí me pareció importante también en esta publicación cómo la correlación de la onda Q con la zona del infarto pues no siempre es tan fiel, porque por ejemplo en este electrocardiograma donde hay una onda Q anterior, encontramos que el realce tardío nos está mostrando un infarto no transmural en una zona que probablemente es viable tras una revascularización. En este segundo panel, entonces también vemos que aquí pues hay R embrionaria igual que en el B3, es decir, hay
un infarto que no nos está mostrando transmuralidad en el electrocardiograma, pero que al ver las imágenes, pues sí nos está mostrando un infarto de todo el espesor de la pared. Y en esta última, asociado a un bloqueo de rama derecha, pues también un infarto transmural que no muestra una onda Q. Entonces, no siempre eso es un sinónimo de falta de viabilidad. Esto es un caso clínico pequeño donde les muestro un caso real de un paciente donde se ve importante adelgazamiento en la punta del corazón con una disminución de la fracción de eyección en una zona que pues a priori podría ser no viable, donde vemos el realce tardío y la cicatriz incluso es difícil de ver en este segmento apical y hay una zona de miocardio que probablemente está viable y después de una revascularización tras 6 meses se realiza en este mismo paciente una nueva resonancia donde nos muestra una recuperación de la fracción de eyección y también de diferentes segmentos en ese ápex. Con relación al PET, básicamente pues es precisar como el tipo de mecanismo de acción que nos puede mostrar este examen que pues va a mostrar la viabilidad desde el punto de vista del metabolismo de la célula y en condiciones normales, pues la célula en ayuno hace uso de los ácidos grasos, pero los pacientes que tienen un miocardio hibernado tienen un viraje de ese metabolismo hacia la glucosa y pues es lo que puede aportarnos dentro de la técnica de PET-CT, principalmente con FDG. Y para el caso de nuestra fundación también es la técnica que utilizamos, diferentes segmentos de viabilidad que pueden correlacionarse pues también a posteriori de una revascularización. ¿Por qué surgió la pregunta de esto? Pues ya lo ha dicho mi compañero, a partir de diferentes estudios donde no parece haber un beneficio marcado, pero aquí algo muy importante es que el beneficio que se ha demostrado que no está asociado con cambios en la mortalidad, con cambios en la fracción de eyección, con disminución de rehospitalizaciones, es la revascularización sistemática y por eso es importante en estos pacientes pues hacer un seguimiento juicioso e individualizado a partir de un equipo cardiológico que sea capaz de definir las intervenciones que estos pacientes necesitan. Como conclusiones, entonces todavía hay un nicho para el estudio de viabilidad miocárdica por diferentes técnicas, pero aquí es importante saber que dependiendo de la disponibilidad que se tenga y de la experiencia, pues esas técnicas deben ser utilizadas porque es mejor tener un ecocardiograma de obuta bien hecho que tener una resonancia pues con una lectura limitada. La necesidad del equipo cardiológico es incuestionable porque los pacientes no pueden caber dentro de una misma bolsa de la heterogeneidad de los diferentes estudios y pues todavía nos faltan datos para poder precisar esto mucho más y para que las guías adopten una posición ya que sea contundente al respecto. Y algo muy importante es que la terapia farmacológica óptima, particularmente en insuficiencia cardíaca, sí funciona y es la que demuestra disminución de los desenlaces, de la mortalidad, de la calidad de vida, los síntomas y de la fracción de eyección de estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención.